Buenas tardes, granizadas, por cierto, pero gracias por venir. La verdad es que dan ganas de comentar los vídeos estos, me dan ganas de entrar ahí a machete, pero bueno. Voy a contaros un poco la presentación que he preparado para ver si soy capaz de, para aquellos que no conocen lo que es la realidad aumentada o la realidad virtual, tengan una idea un poquito más clara. Y voy a intentar ser lo más práctico posible. Una de las cosas que os habéis fijado al principio del primer vídeo es que tendemos a hablar de académico aquellas charlas que tienen un peso pesado, es decir, que son pesadas de asimilar, porque estás hablando de conceptos que se entienden mucho mejor cuando los probáis. Yo voy a intentar que después os voy a dejar una de las aplicaciones puestas y aunque sea vayáis pasando para que veáis y tengáis la sensación de inmersión que se tienen con las Oculus Rift si nunca la habéis tenido, porque eso realmente es de lo que va todo esto que vamos a hablar ahora. Tengo, me parece, por aquí el... Sí. Uepa. Un momentito. Pues no es aquí. Ahora sí. Me fascina la realidad, ya lo habéis visto ahí. Me fascina la realidad si la realidad es vida, si realmente lo que entendemos por realidad es vida. Me fascina la naturaleza, lo que ocurre en ella. Me fascina el ser humano. Yo no creo que sea el único, ¿no? Pero al final es ese concepto de realidad que va un poquito más allá. No es la parte tecnológica, sino lo que ocurre, el contenido, ¿no? Os aconsejo que veáis esto de TED, que es muy, muy interesante. Me fascinan los animales, la relación que tienen entre ellos, la relación que tienen con nosotros mismos. Me fascina también cómo los científicos han ido entrando en eso que llaman otros universos, otros lugares, otros sitios, y hemos dicho que, o hemos oído hablar de esos universos microscópicos que son como algo que como no lo vemos, no sabemos que existen, ¿no? Y tenemos personajes como estos que, como podéis comprobar, bueno, en Star Wars más o menos van ahí, pero eso es una larva de mosca azul, pero bueno, en fin, a mí me parece un tipo de Star Wars totalmente. Al igual que las gotas de agua pueden tener este aspecto, un aspecto que yo ahora mismo, pues mira, tengo sed, pero creo que no tengo ganas de tomar nada de agua. Pero es alucinante lo que se puede conseguir con un microscopio. Otra de las grandes charlas de TED es lo que ha conseguido esta gente con 50 céntimos, un trozo de papel, hacer unos microscopios capaces de detectar un montón de enfermedades en lugares donde antes tener un microscopio era totalmente imposible. Os lo aconsejo también. Pero hemos venido a TED y hemos venido a hablar de realidad aumentada y realidad virtual y de alguna manera la historia del hombre siempre ha estado ligada a la tecnología. Y quizá hemos venido, pues, no sé si por curiosidad, por aprender, porque es algo innato, porque lo llevamos dentro. A mí me ha pasado un poco lo de que todos los cacharritos que me han venido a mi mano, y tengo por aquí a mi padre que lo puede comprobar, los he desarmado. Lo de volverlo a armar ha sido algo que ya me ha costado un poco más, pero yo los desarmaba porque siempre quería saber cómo estaban hechos. Tenía esa ganas de saber cómo funcionaba, ¿no? Perdón. Importantísimo. Si hay algo que está empezando a dar mucho miedo dentro del avance tecnológico con la realidad virtual, es ese afán que tenemos al final de conocimiento, pero con un fin muchas veces porque queremos crear algo nuevo. Yo quiero saber cómo está algo hecho porque quiero crearlo después, o quiero replicarlo, o quiero crear algo alrededor de todo ello. Pero hay una sensación de querer ser dioses, de querer crear cosas un poquito más allá, de tener un control sobre el resto, de tener una sensación que es donde yo entiendo que hay un riesgo elevado, y os contaré al final de la charla un concepto que es hacia dónde vamos en realidad virtual, que os aconsejo también que leáis sobre ello, algo así que lo llaman el metaverso.
el concepto de presencia, que yo cuando he leído sobre ello me he quedado completamente alucinado, pero lo entenderéis después de haber pasado por la primera fase de realidad virtual, que es una inmersión. Es como un bautizo, vamos, igual. Desde siempre hemos tenido la relación con los 5 sentidos, ¿no? Entendemos que toda la realidad la podemos tomar así. Sin embargo, Apple en 1993, cuando hablaba de tecnología, hablaba de tres sentidos. Hoy ya podemos tratar con tecnología los 5 sentidos y hacer multimedia y soluciones multimedia con los 5 sentidos. Lo he puesto porque además de que ha sido una imagen que me ha perseguido durante mucho tiempo y con la que aprendí muchísimo, me hace gracia la evolución, me hace bastante gracia la evolución. Hemos capturado la realidad poniéndola de una forma o de otra, con tecnologías en las que teníamos a mano, y los selfies son de hace bastante tiempo. O sea, esto no es una cosa nueva de ahora que te pones así, esto es de hace muchísimo tiempo. Y lo más importante, yo creo que al final la realidad es algo que interpretamos todos. Yo lo interpreto de una manera, Picasso evidentemente, que era un absoluto genio, la interpretaba de otra y lo plasmaba de otra. Es curiosísimo ver cómo en las dos pinturas se ve perfectamente, se la ve perfectamente a ella. Se le ve perfectamente, pero bueno, es su interpretación de la realidad. El storytelling que está tan de moda ahora con el tema del marketing es algo que existe en nuestra vida desde siempre. Al final tenemos el ser humano ya llega hasta donde ha llegado porque basa todo en la comunicación. Y todas las historias que nos han ido contando son realmente las historias que han marcado nuestras vidas. Y digo nuestras porque individualmente, dependiendo de quién te lo haya contado, la historia es absolutamente diferente. Y en este país, por desgracia, tenemos entre el norte y el sur bastantes diferencias, ¿no? Y las películas. Las películas no es más que eso, es recoger historias y ahí ya empezamos a interpretarlas. Hay gente que inventa historias o que recoge una historia y la modifica o que empieza a trabajar sobre ella para modificar esa realidad que después la visualizamos en una gran pantalla y nosotros esa historia nos la creemos y la vemos absolutamente real. Pero es una modificación, en realidad no es real. Todavía hay dudas de que esto sea real. Todavía hay dudas. Hay gente que ha mirado las fotos y siguen diciendo que no existe, que no es cierto. De hecho, el periodismo para mí, la primera vez que hablamos de realidad virtual en la universidad, siempre la han vinculado, se ha vinculado con cosas de 3D, de los ordenadores y de informática. Y yo dije que la primera realidad virtual que yo me podía imaginar, más bien desvirtualizada, era el periodismo, ¿no? Otra de las grandes charlas de TED que os aconsejo relacionadas con astronautas es la del canadiense que cuenta cómo fue capaz de sobrevivir en un momento crítico. Es buenísima, yo os la aconsejo. Pero esta es la que realmente me gusta. Fijaros bien, la frase es muy buena, la realidad no es otra cosa que la capacidad que tienen de engañarse nuestros sentidos. Primero, importante, engañar. Al final, la realidad virtual y la realidad aumentada lo que hace es despistar nuestros sentidos, hacernos entender, engañarlos y hacernos creer que algo que estamos viendo está ocurriendo. De hecho, la inmersión en 3D con las Oculus Rift es un engaño absoluto. Y la verdadera genialidad de quien lo creó está en que ha cambiado simplemente el proceso del cerebro a la hora del input de lo que nos rodea. Pero él dice además que nuestros propios sentidos se engañan entre sí. Y esa es ahí donde vamos. Ahí es donde la presencia, el concepto de presencia, que más adelante, si queréis, os digo el nombre de la persona que está ya trabajando en Oculus en este tema, es hacia donde vamos, el metaverso. Yo cuando lo leo, la verdad es que te quedas un poco como diciendo, madre mía, qué idea de olla, ¿no? Pero es el siguiente punto. Es el momento en el que
con tecnología vamos a ser capaces de engañar a nuestros sentidos y creer que estamos en esta sala ahora mismo sentados, viéndolo, sintiéndolo, oliéndolo, absolutamente todo. Y ese efecto es el efecto hacia el que nos dirigimos. La tecnología hoy es una absoluta locura. La gran diferencia que ha habido entre tecnología desde el 2011, como habéis podido comprobar, a la tecnología que tenemos ahora mismo, es que en los últimos 3 años, y sobre todo debido al efecto que ha producido los sitios de mecenazgo tipo crowdfunding y demás, han conseguido que muchas ideas, muchos proyectos de I+D de garaje, hayan conseguido el dinero suficiente como para poner prototipos en la calle y proyectos que pueden llegar a ser verdaderamente interesantes. Pero con algo que debéis saber los que nos hemos atrevido sobre todo a comprarlos. Todos los grandes prototipos, absolutamente todos, incluido Oculus Rift, que hemos tenido en nuestras manos, todos tienen que pasar por un proceso de uso mucho mayor del que han prometido. Todos. Y nosotros que compramos tecnología para hurgar en ella, hacer algo con ella, ofrecer soluciones y experiencias, os puedo asegurar que la pelea es gigantesca. Gigantesca. Es muy difícil llegar a hacer una solución que realmente sea redonda con las soluciones que hay ahora. Quiero decir con esto que están, pero todavía están muy inmaduras. Aunque cuando os pongáis las gafas y no lo habéis puesto vais a flipar, pero bueno, es otra cosa que no tiene nada que ver. Vamos a ver un primer ejemplo de realidad aumentada. Esto es como se concibe la realidad aumentada con un dispositivo, por ejemplo, de gafas. Estas son las ACIER. Esta, por ejemplo, esto se hizo también por crowdfunding en Indiegogo y al final lo que ha pasado es que van a devolver el dinero a todo el mundo y lo van a hacer por su cuenta, porque además necesitan más tiempo para desarrollarlo mejor. Fijaros hasta qué punto las cosas se confunden. Ya sabéis que Oculus Rift salió también en Kickstarter como crowdfunding, consiguió 27 millones de dólares. Después de los 27 millones de dólares arrancó la compañía y hace poco lo compró Facebook por 2.000 millones de dólares. La cosa le ha salido bien para tener un LCD, 2 lentes y una cosita que debe de costar como mucho unos 100 euros como mucho de coste. Bueno, pues vamos a ver este primer vídeo para que os hagáis una idea de hacia dónde va la realidad aumentada, ¿de acuerdo?
Si yo esto se lo pongo ahora mismo a todo el equipo técnico que tengo, me matan directamente. Me dicen, sí, hombre, venga ya, te has tomado algo, esto no se... Hay muchas cosas que se pueden hacer y otras muchas que involucran tantas tecnologías y tantas necesidades tecnológicas alrededor que se harían inviables. Sería prácticamente imposible tener una solución de este tipo. Por ejemplo, os habéis dado cuenta que en realidad, bueno, entre otras cosas, tendríamos que estar llevando gafas todo el día todos o las llevas de forma natural o sería algo que no está muy bien planteado. Pero cuando la chica hace así con la mano y corta las estanterías, eso es una variable absolutamente tan difícil de manejar desde otro dispositivo que además tiene que tener el mismo programa en ese momento funcionando, que es una absoluta locura. Pero es algo hacia donde nos dirigimos, que no estará muy lejos, pero esto no es ciencia ficción, pero casi.